Hola, bienvenidos de nuevo a este tutorial sobre el software de modelado y simulación de plantas depuradoras West, en el que hoy lo que se va a ver es el funcionamiento de los bloques de decantación. Puede haber tanto una decantación primaria como una decantación secundaria, y así lo recoge el propio software. Como podréis ver en este tipo de ventana, la que indica bloques de separación, pues nos permite escoger entre dos tipos de bloques, uno que sería un decantador primario y un decantador secundario. Lo que ocurre es que, aunque visualmente tengan diferencia, internamente en realidad los modelos que los componen de funcionamiento es lo mismo. De esta forma, la diferencia visual pues puede servir en el caso de representar en un lienzo la representación de nuestra depuradora, y bueno, pues visualmente puede ayudar el que tengan efectivamente unas formas geométricas diferentes a distinguirlos, pero no tienen más función allá que esa. Bien, pues dicho esto, os voy a mostrar principalmente como dos modos de funcionamiento de los decantadores secundarios. Me voy a centrar, por lo tanto puedo quitar el de la decantación primaria. Y en este bloque de decantación secundaria podemos ver que por defecto, cuando hemos arrastrado un bloque, como habéis visto desde la librería de bloques de proceso de West, pues si vamos a esta ventana en donde en su pestaña de Block Details vemos una serie de parámetros a definir de funcionamiento, pues vemos que son bastantes. Hay unos cuantos para indicar. Sin embargo, en el ejemplo que ya tenía yo abierto, si pincho en este otro bloque, que también es el mismo, es un decantador secundario, como veis hay muchos menos parámetros que definir. Y es porque uno, concretamente este que tengo ahora marcado, se correspondería con un modelo de decantación ideal, que ahora comentaré lo que es, mientras que este otro, el que viene por defecto, es un bloque de decantación, digamos, un poco más dinámico, que no es constante su funcionamiento y que depende de los condicionantes de operación. Por lo tanto, os empiezo a contar desde el más sencillo. De hecho, para que podáis ir al bloque con el modelo de operación de decantación secundaria más sencillo, ya que habéis visto que por defecto te trae el que es un poco más complicado, lo que hay que hacer, en primer lugar, si quisierais modificarlo, es en esta pestaña de Properties, irnos a donde pone aquí Class Name, y donde pone aquí que tiene el modelo TACAX SVI, que SVI hace referencia al índice volumétrico de fangos, pues pincharíamos sobre este desplegable y cogeríamos el modelo Secondary Point Settler, que viene a significar el bloque de decantación secundaria ideal. Como veis, ahora vuelve a tener las mismas condiciones que el caso anterior. Bien, como esto lo volveremos a utilizar luego, pues volvemos al modelo de TACAX SVI y luego volveremos a él. Bien, pues si nos centramos en el bloque de decantación secundaria ideal, lo que vemos es que en realidad son prácticamente dos los parámetros que hemos de indicar. Uno de ellos es este que llama Quander, que lo que viene a significar es todo el caudal que sale por la parte inferior, es decir, lo que sería la suma de la recirculación externa más la purga. Bien, este se expresa en unidades de caudal y definiríamos su valor. Y luego nos quedaría por modificar otro valor, que es este valor de FNS, que significa la fracción de sólidos no sedimentables que escapan por el efluente. Es decir, de todas las fracciones particuladas que le llegan al decantador, procedentes del reactor, pues habrá una pequeña parte que no decanta y escapa por el efluente, que de hecho es lo que marcaría nuestro valor de suelo en suspensión en el efluente y que suele ser un criterio a cumplir por la autorización de vertido. Pues bueno, nosotros podríamos establecer, en este caso, pues esto es equivalente a que el 1,4% de los sólidos que le entran, procedentes del reactor, van a escapar por el efluente. Por defecto, el software no plantea este valor, por eso aparece en negrita, eso lo he modificado yo. Plantea el 0,5% de los sólidos que se escaparían por el efluente. Bien, pues definidos estos dos parámetros, en realidad ya tenemos definido el funcionamiento del decantador. Y aunque sea sumamente sencillo, en realidad puede ser completamente correcto. Y es que si nosotros tenemos una planta existente en la que conocemos la concentración de suelo en suspensión de licor mezcla que hay en el reactor y conocemos cuando está en un modo de operación normal cuál es la concentración de sólido en suspensión del efluente, pues podemos calcular rápidamente cuál es la eficiencia. Si le entraban 3.500 ppm de sólidos en el decantador,
que es la concentración habitual de licor mezcla en el reactor, y le salen 20 ppm de sólido en suspensión en el efluente, pues podemos estimar el rendimiento que tiene de operación ese decantador. Y ese rendimiento lo escribiríamos aquí en esta celda. Eso sí, se trata de una foto fija. Es un modo de funcionamiento concreto ante una situación y un escenario determinado. Esto quiere decir que en caso de un episodio de mayor entrada de caudal, o por episodio de lluvia, siempre que no hubiese un tratamiento primario en el que se contase con un tanque de laminación o unos sistemas de regulación de caudal, que suele ser por otra parte muy habitual en plantas depuradoras, de que el caudal que llega al tratamiento secundario se intenta que sea un caudal medio constante, a ser posible, o por lo menos que no supere un cierto valor. Pues bueno, para casos como estos que estoy comentando, en los que el caudal que finalmente llega al decantador secundario sea variable con el tiempo, sensiblemente variable, y que pueda hacer variar, por lo tanto, esa eficiencia de la decantación secundaria, en esos casos resulta más correcto pasar a utilizar este otro tipo de decantador, que es este decantador que ya funciona a partir de sus parámetros de diseño, o sea, parámetros de diseño tales como resulta necesario definir la superficie de decantación total de decantación, en este caso por defecto 1500 metros cuadrados. Porque nos interesa también definir la altura del calado vertical dentro del decantador, en este caso 4 metros. Porque nos interesa también definir, contamos con el valor del índice volumétrico de fangos. Bueno, esto significa qué volumen ocuparía, expresado en este caso en... Bueno, aquí no vienen las unidades, ahora lo comprobamos, creo que son mililitros, lo podemos comprobar en el manual de instrucciones, por 1 gramo de fangos decantados. Bueno, pues definiendo este tipo de factores de operación adicionales, podemos tener un funcionamiento dinámico, variable, de este decantador secundario. Como veis, aquí hay otros parámetros de decantación que suenan un poco más abstractos, que no son tan intuitivamente, aunque aquí al poner la flecha encima de cada uno de estos conceptos viene una pequeña explicación, sería muy complicado conocer en realidad de qué manera funcionan. De esa manera, lo ideal es lo que siempre os comento en estos casos, sería con el bloque ya seleccionado, pulsar el botón F1 para poder ir al manual de instrucciones. Bueno, en este caso creo que no lo había marcado del todo bien. Bien, ahora sí. De esta forma se nos abre directamente la hoja del manual que hace referencia al funcionamiento de este decantador. Pues bien, en este caso empieza a decirnos que se llama, bueno, pues un modelo de decantación de TACAX, en donde el fenómeno de decantación, esto vendría más bien aquí explicado, pues viene definido por 2 condicionantes. Dice que en este modelo, a su vez de Vitasovic, el flux, el caudal, la forma en la que decanta este caudal con sus sólidos asociados, depende de 2 factores. Uno sería el de la gravedad y otro es debido al flujo del licor que hay contenido en el decantador. Y a su vez, la gravedad podemos entenderla. Efectivamente, los sólidos decantarán en función de la gravedad existente, valor constante y que tiene su función. Vale. Pero, ¿a qué se refiere este flujo que opera alrededor de nuestro manto de fangos? Pues sobre como dice aquí, un número de capas en los que se ha decidido dividir ese manto de fangos y tenerlo estratificado, se supone que hay una serie de ecuaciones que van a regir una serie de fuerzas ascensionales. Ascensionales porque, como dice aquí, el overflow rate se estaría refiriendo al efluente, a ese clarificado que sale por la corona circular del decantador, pues ahí tenemos unas fuerzas ascensionales que estarían empujando los sólidos de la parte superior, de las capas más superiores del manto de fangos, hacia la salida del decantador, por lo tanto hacia que escaparan. Pero por otro lado, por debajo de las capas de alimentación, lo que tenemos es unas fuerzas de descenso, de decantación, debido a lo que aquí denomina underflow rate, que es ese caudal de recirculación externa más purga. Es decir, lo que se coge desde el fondo del decantador para, con una serie de bombas de recirculación externa y de purgas, pues realizar unos bombeos hacia cabecera de reactor y hacia espesamiento. De manera que aquí, en esta zona, lo que tendríamos es un flujo
que además de la gravedad, que tiende a descender los sólidos, pues este flujo de aspiración por parte de las bombas de recirculación y purga también provoca un fenómeno de hacer que las partículas desciendan hacia el fondo del decantador. Por lo tanto, veis que aquí hay un fenómeno doble, unas fuerzas ascensionales y otras fuerzas que ayudan a hacer que decanten los sólidos del decantador. Pues bueno, todo este proceso, que es bastante más complejo que el suponer simplemente una eficiencia de decantación, pues es tenido en cuenta por el software y en función de una serie de parámetros que, bueno, en caso de querer verlo en detalle y entenderlo absolutamente todo, pero vamos, ya digo, no es completamente necesario en absoluto, porque para esto están este tipo de programas precisamente, para simplificar la vida en cuanto a trabajo con este tipo de simulaciones, pues contaríais aquí con este manual de instrucciones con la información necesaria, llegado el caso, para ver exactamente todos los parámetros que lo componen y en este caso pues a qué se debe, a qué valores se corresponden y si fuera necesario para nuestro caso concreto tener que modificarlos. Pues bien, con esto estaría explicado este módulo relativo a la decantación secundaria. Así que nos vemos en el siguiente.